La alarma sonó a las 5 de la mañana. Arjun extendió la mano por debajo de la manta, intentando silenciarla. Sus ojos aún estaban pesados por el sueño, su cuerpo rogaba por solo 5 minutos más. Pero entonces lo oyó, el sonido de pasos, su padre ya estaba despierto, ya se movía. Ya vivía la vida que Arjun temía empezar. Y en ese momento, acostado en su cálida cama mientras su padre se preparaba para otro día disciplinado, Arjun se dio cuenta de algo que lo perseguiría para siempre. Estaba desperdiciando su vida. Un botón de repetición a la vez. Arjun tenía 23 años. Tenía un título que no significaba nada para él, un trabajo que odiaba y un futuro que parecía un largo y gris túnel sin luz al final. Todas las mañanas eran iguales: despertarse tarde, desayunar a toda prisa, sentarse en el tráfico, arrastrarse hasta un escritorio donde respondía correos electrónicos sin importancia y asistía a reuniones que no resolvían nada. Llegaba a casa exhausto, no por el trabajo duro, sino por el peso de saber que estaba viviendo el sueño de otra persona. Y cada noche, antes de dormirse, se prometía que mañana sería diferente. Mañana empezaría, mañana cambiaría. Pero mañana nunca llegaba. Su padre, Raghav, era diferente. Raghav tenía 52 años, pero se movía como un hombre de 30 y tantos. Todas las mañanas, sin excepción, se despertaba a las 5. No necesitaba alarma. Su cuerpo se había convertido en un reloj. Para cuando Arjun se despertaba a las 8 o 9, su padre ya había terminado de hacer ejercicio, leído una hora, planeado su día y empezado a trabajar en su pequeño negocio. Raghav tenía un modesto taller de muebles. No era glamuroso, no lo estaba haciendo rico, pero era suyo. Y estaba orgulloso de ello. Era disciplinado, centrado, deliberado. Todo lo que Arjun no era. A veces a Arjun le molestaba que su padre nunca parecía cansado, que nunca se quejaba, que hacía que todo pareciera tan fácil. Pero en el fondo Arjun sabía la verdad. No era fácil. Su padre acababa de tomar una decisión que Arjun tenía demasiado miedo de tomar. Una noche, tras otro día agotador de trabajo, Arjun llegó a casa y encontró a su padre sentado en el balcón, tomando té y contemplando la puesta de sol. Había una calma en él, una paz. Arjun se sentó a su lado y durante un buen rato ninguno de los dos dijo nada. Entonces Arjun habló. Le temblaba la voz. «Papá, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Me siento estancado, me siento perdido, me despierto cada día y siento que me ahogo y no sé cómo solucionarlo». Raghav no respondió de inmediato. Tomó otro sorbo de té, con la mirada fija en el horizonte. Luego se volvió hacia su hijo y le dijo: «¿Sabes cuál es tu problema, Arjun? Estás esperando la motivación, estás esperando la inspiración, estás esperando el momento perfecto, pero la vida no funciona así. La disciplina no espera a que te sientas listo, simplemente empiezas. Incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil». Arjun miró a su padre confundido. «¿Pero cómo? ¿Cómo empiezas cuando todo se siente tan pesado?». Raghav sonrió. «Empiezas poco a poco, empiezas con una sola cosa y lo haces todos los días, sin excusas, sin negociaciones. Para mí fue despertarme a las 5. Esa decisión lo cambió todo, porque cuando te despiertas temprano, tomas el control, no reaccionas al mundo, lo creas». Arjun quería creerle, pero la duda se apoderó de él. ¿Y si fracaso? ¿Y si me despierto temprano y nada cambia? Raghav se inclinó hacia adelante. Su voz era firme pero amable. «Luego te despiertas temprano al día siguiente, y al siguiente. La disciplina no se trata de resultados, Arjun. Se trata de identidad. Se trata de convertirse en el tipo de persona que cumple sus promesas. Y una vez que te conviertes en esa persona, todo lo demás viene por añadidura». Esa noche, Arjun no pudo dormir. Las palabras de su padre resonaban en su mente una y otra vez. Pensó en todos los años que había desperdiciado, todos los sueños que había enterrado, todo el potencial que había ignorado, y tomó una decisión de verdad. Programó la alarma para las 5 de la mañana. Y esta vez se prometió, no le daría al despertador. La primera mañana fue un infierno. Sonó la alarma y cada célula de su cuerpo le gritaba que volviera a dormir. Su mente se llenó de excusas. «Es demasiado temprano. Estás demasiado cansado. Puedes empezar mañana». Pero entonces recordó el rostro de su padre, la forma en que lo miraba en el balcón, la silenciosa decepción mezclada con esperanza, y Arjun se obligó a levantarse de la cama. Sentía las piernas como cemento, le ardían los ojos, pero se levantó. Fue al baño a trompicones. Se echó agua fría en la cara y entró en la sala. Y allí, sentado con un libro y una taza de café, estaba su padre. Raghav levantó la vista sorprendido, y entonces sonrió, no una gran sonrisa, solo un pequeño y orgulloso asentimiento.
Y ese asentimiento lo significaba todo. Arjun no sabía qué hacer a las 5 de la mañana, así que se quedó sentado. Su padre le dio un libro. «Lee esto», le dijo. Era un libro sobre hábitos, disciplina y cómo construir una vida plena. Arjun lo abrió y por primera vez en años leyó sin distracciones, sin teléfono, sin televisión. Solo él y las palabras en la página, y algo en su interior cambió. Era pequeño, casi invisible, pero estaba allí. La segunda mañana fue igual de dura, quizás más, porque la novedad había desaparecido. Ahora solo era disciplina. Disciplina cruda y sin glamour. Pero Arjun se levantó de nuevo, y otra vez. Al final de la primera semana, algo extraño empezó a suceder. No se sentía con más energía, no se sentía transformado, pero sentía algo más, se sentía orgulloso. Orgulloso de haber cumplido su palabra. Orgulloso de no haberse rendido. Y ese orgullo, por pequeño que fuera, empezó a crecer. Su padre no lo elogiaba, no le daba mucha importancia, pero cada mañana, cuando Arjun entraba en la sala, Raghav estaba allí, un testigo silencioso. Una presencia constante, y eso era suficiente. Para la segunda semana, Arjun empezó a añadir cosas. Después de leer, empezó a escribir en su diario. Solo unas pocas líneas, lo que agradecía, lo que quería lograr, lo que le daba miedo. Al principio se sintió incómodo. Pero poco a poco, se convirtió en una liberación. Una forma de procesar el caos en su mente. Luego añadió un entrenamiento, nada intenso. Solo 20 minutos de estiramientos y flexiones, pero lo hizo sentir vivo, fuerte, capaz, y entonces ocurrió algo inesperado. Su trabajo, el que odiaba, empezó a sentirse diferente, no porque el trabajo cambiara, sino porque él cambió. Ya no se arrastraba durante el día. Llegaba con energía, con concentración, con un propósito. Su jefe lo notó, sus compañeros lo notaron, pero lo más importante, Arjun lo notó. Se dio cuenta de que la disciplina en un área se estaba filtrando a todas las demás. Levantarse temprano no se trataba solo de madrugar, se trataba de estar presente. Y una vez que empezó a hacerlo, todo lo demás se volvió más fácil. Pero no todo fue color de rosa. Había mañanas en las que fracasaba. Cuando sonaba la alarma, la apagaba y volvía a dormirse. Cuando se sentía un impostor, como si fingiera ser alguien que no era. Y esas mañanas la vergüenza era inmensa. Evitaba la mirada de su padre, sentía que lo había decepcionado. Pero Raghav nunca lo regañaba. Nunca lo juzgaba, simplemente decía, mañana es un nuevo día. Y esa fue la lección. Los triunfos se hicieron más consistentes, y Arjun empezó a ver una versión de sí mismo que desconocía, una versión capaz, resiliente, fuerte. Pasaron los meses. La vida de Arjun no cambió de la noche a la mañana, no hubo un éxito repentino, no hubo un momento viral, pero hubo progreso, un progreso silencioso y constante. Empezó a trabajar en un proyecto paralelo. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había atrevido a empezar. Un blog sobre crecimiento personal y disciplina. Al principio nadie lo leía, pero él seguía escribiendo todos los días. Porque no se trataba del público, se trataba del compromiso. La promesa que se hizo a sí mismo, su padre observaba desde lejos, orgulloso, en silencio. No necesitaba decir mucho, su presencia bastaba. Y una noche, después de que Arjun publicara su 50ª entrada en el blog, Raghav se le acercó y le puso una mano en el hombro. Te estás convirtiendo en el hombre que siempre supe que podrías ser. Los ojos de Arjun se llenaron de lágrimas, no por las palabras, sino porque sabía que su padre tenía razón. Se estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien a quien respetaba, y todo empezó con una decisión, una alarma, una mañana a las 5. Un año después, Arjun dejó su trabajo. Fue aterrador, pero también liberador. Había ahorrado suficiente dinero, había generado suficiente impulso y, lo más importante, había desarrollado suficiente confianza en sí mismo. Empezó a trabajar como freelance, escribiendo, entrenando, ayudando a otros a desarrollar disciplina y encontrar su propósito. No fue fácil. Hubo meses en los que el dinero escaseaba, cuando la duda se cernía sobre él, cuando se preguntaba si había cometido un error. Pero cada mañana se despertaba a las 5 y cada mañana su padre estaba allí. Un recordatorio de que la disciplina no se trataba del destino, se trataba del camino. La decisión diaria de presentarse, de seguir adelante, de no rendirse. Y entonces, un día, Arjun recibió un mensaje de un joven que había estado leyendo su blog. El mensaje decía, me cambiaste la vida, estaba perdido, deprimido, a punto de rendirme. Pero tus palabras me dieron esperanza. Empecé a despertarme a las 5 y ahora todo es diferente. Gracias. Arjun leyó el mensaje 3 veces y entonces lloró, no porque estuviera triste, sino porque comprendió algo profundo.
La disciplina de su padre no solo le había cambiado la vida, había generado una onda expansiva que ahora llegaba a otros. Y esa onda expansiva continuaría, mucho después de su muerte. Salió al balcón, donde estaba sentado su padre, igual que aquella noche del año anterior. Arjun se sentó a su lado y le mostró el mensaje. Raghav lo leyó lentamente y luego sonrió. Esto es lo que hace la disciplina, Arjun. No solo te cambia a ti, cambia a todos los que te rodean. Porque la gente no sigue tus palabras, sigue tus acciones. Y cuando te ven presente cada día, empiezan a creer que ellos también pueden. Arjun asintió. No podría haberlo hecho sin ti, papá. Raghav negó con la cabeza. Sí, podrías. Te acabo de mostrar la puerta. Tú la cruzaste. Se sentaron allí en silencio, contemplando la puesta de sol. Dos hombres, dos caminos. Pero una misma verdad. La disciplina es el puente entre quién eres y quién quieres llegar a ser. Y en el momento en que empiezas a cruzar ese puente, todo cambia. No de golpe, pero lentamente, constantemente, con fuerza. Años después, el blog de Arjun se convirtió en un libro. El libro se convirtió en un éxito de ventas. Lo invitaron a dar conferencias en escuelas y universidades. Lo consideraban un éxito. Pero Arjun nunca olvidó dónde empezó todo, en la silenciosa oscuridad de las 5 de la mañana, con un padre que creía en la disciplina más que en el talento, más que en la suerte, más que en cualquier otra cosa. Y cada mañana, sin importar en qué parte del mundo se encontrara, Arjun se despertaba a las 5, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque esa hora sagrada y silenciosa era suya. Era donde se reconectaba consigo mismo, donde recordaba su trayectoria, donde honraba el legado de su padre. Raghav con el tiempo envejeció, su cuerpo perdió ritmo, pero su espíritu nunca. Incluso a los 70 se despertaba a las 5. Incluso cuando le temblaban las manos y le flaqueaban las piernas, despertaba. Porque la disciplina no era una etapa. Era un estilo de vida, una identidad, un legado, y cuando Raghav falleció, plácidamente mientras dormía a los 78 años, Arjun no se desmoronó. Lloró, extrañó a su padre cada día, pero también se sintió agradecido. Agradecido de que su padre le hubiera dado el mayor regalo que un padre puede dar a un hijo, no dinero, ni conexiones, ni siquiera amor, aunque lo tenía en abundancia, sino disciplina. La capacidad de salir adelante, de seguir adelante cuando las cosas se pusieron difíciles. De construir una vida que valiera la pena vivir. En el funeral de su padre, Arjun habló, contó la historia. La historia del secreto de las 5 de la mañana. La historia de cómo un simple hábito lo cambió todo. Habló de las mañanas, de las dificultades, de los triunfos, de los fracasos, de la transformación. Y mientras hablaba, vio a la gente asentir, secándose las lágrimas, tomando notas, y supo que el legado de su padre perduraría, no en monumentos ni premios, sino en las vidas de quienes decidieron despertar, de presentarse, de no rendirse. Lo último que Arjun dijo en el funeral fue esto: mi padre no me dejó dinero, no me dejó un negocio, me dejó algo mucho más valioso, me dejó disciplina, y por eso nunca seré pobre, nunca estaré perdido, nunca careceré de propósito, porque la disciplina es la base de todo, y si construyes tu vida sobre esa base, nada podrá quebrantarte, nada podrá detenerte, nada podrá quebrantarte. La multitud se puso de pie y aplaudió. No porque lo esperaran, sino porque lo sentían, la verdad, el poder, la esperanza, y en algún lugar en la silenciosa quietud del universo, Raghav sonrió. Porque su hijo había aprendido el secreto de las 5 de la mañana, el secreto de que la disciplina es amor, que presentarse es el éxito, que la persona en la que te conviertes en la oscuridad de la mañana es la persona que cambia el mundo en la brillante luz de la tarde. Así que aquí está la pregunta que Arjun hace al final de cada discurso. La pregunta que su padre le hizo en aquel balcón hace años. La pregunta que determinará el resto de tu vida. ¿Despertarás? ¿Aparecerás? ¿Seguirás adelante? Porque tu destino no está escrito en las estrellas. Está escrito en las decisiones que tomas cada mañana. Y la mejor decisión que tomarás es esta: dejar de esperar, dejar de tener esperanzas, dejar de desear y empezar, ahora mismo, a las 5 de la mañana. O cuando sean tus 5 de la mañana, porque a la disciplina no le importan tus excusas, no le importan tus miedos, no le importa tu pasado, solo le importa una cosa: estás dispuesto a presentarte, y si lo eres, todo cambia, tus relaciones, tu carrera, tu salud, tu felicidad, tu legado,
Todo, así que pon la alarma, haz la promesa, y cuando suene mañana por la mañana, recuerda a Arjun, recuerda a Raghav, recuerda que estás a una decisión de una vida completamente diferente, una vida basada en la disciplina, una vida basada en el propósito, una vida basada en la presencia, y esa vida te espera, ahora mismo, en la oscuridad silenciosa y sagrada de las 5 de la mañana. No lo dejes esperar más, despierta, preséntate, y conviértete en la persona que siempre quisiste ser. Porque ese es el secreto de las 5 de la mañana, y ahora tú también lo sabes.